del capítulo 11 en realidad pertenece al contexto del capítulo 10. Aunque hay algunas obras teológicas, por ejemplo, hay una obra de Tomás de Kempis que se llama Imitación de Cristo. La realidad es que el cristianismo, en un sentido, puede ser una imitación de Cristo porque queremos ser igual que nuestro Maestro, pero a la vez es algo más que una imitación de Cristo, porque es la vida de Cristo en nosotros. No se trata solamente de ser o de tratar de ser como era Jesús. Es algo más profundo, más grandioso. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros. Es algo que no podemos fabricar. Si alguien dice yo voy a ser como Cristo, hay quien ha querido imitarlo aún en el terreno físico y se viste con una túnica, unas sandalias, se deja el cabello largo, las barbas largas y dice ya me parezco a Cristo. Pero Pablo nos dice que aún los que conocieron a Cristo físicamente ya no tienen el énfasis en ello, porque el conocer a Cristo es un asunto espiritual. En aquel pasaje que dice, y aun si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Y además sabemos que no nos ha quedado ningún retrato, dibujo, pintura fidedigno de cómo era realmente Jesús, no lo sabemos. Imitar a Cristo en un sentido espiritual es posible siempre y cuando, antes de ese deseo de ser como Él, hayamos recibido la vida de Él. El cristianismo no es las creencias, el conjunto de las creencias, la teología. El cristianismo no son los templos y las fiestas y las liturgias y todas las organizaciones cristianas, ni los cantos cristianos. El cristianismo es la vida de Cristo en los seres humanos. Para establecer una relación de amor entre Él y nosotros. Es una cuestión de vida. Si yo no he recibido la vida de Cristo, si no he sido resucitado por la vida de Cristo, si no he nacido de nuevo por la vida de Cristo, no soy cristiano. Entonces tenemos el concepto nominal. Mucha gente, en muchos países, se dicen cristianos, pero solo de nombre, nominalmente. Pero un verdadero cristiano es el que ha tenido ese encuentro con Cristo, le ha entregado su vida y Cristo le ha impartido una vida nueva, una vida de resurrección. Así que la imitación de Cristo está dirigida más bien a la última parte del capítulo 10 que dice que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, que no debemos de buscar, en primer lugar, el provecho individual, diciendo, pues si para mí es bueno, lo demás no me importa. Eso no debemos hacer, sino buscar el bien de los demás. El bien nuestro, por supuesto, pero como miembros de un cuerpo y como miembros de una sociedad, aún de la sociedad no cristiana. No es tan fácil decir voy a actuar de tal manera que todas mis acciones redunden en bien de México.
Porque estamos viendo que las acciones de muchos gobernantes y las acciones del crimen organizado y las acciones de corrupción de la mayoría de los ciudadanos no redundan en bien de México. Y entonces decimos, ¿y para qué sirve que yo renuncie o me quiera portar bien y sufra las consecuencias de actuar por el bien de los demás? Parece que no tiene sentido, que no va a servir para nada. Pero es una cuestión de ética entre Dios y yo. De tal manera que cuando nos presentemos ante el trono de Dios, y si Dios dijera, es que todos hicieron tal cosa, pudiera decir, menos tú. ¿Ve? En ese sentido no nos importa si todos los demás se portaron mal. Lo que nos interesa es que nosotros hayamos hecho lo que Dios quería, porque si no el diablo viene y nos engaña y dice, ¿de qué sirve tu acción? Es un granito de arena, no sirve para nada. Pero sí sirve. Sirve en primer lugar en nuestra relación con Dios. Pero sirve también para el bien de los demás. Y déjenme decirles que los demás, aunque a veces se burlan del cristiano, y aunque a veces lo rechazan y dicen no creer, a la gente le llegan los momentos de gran necesidad, o cuando menos de que puede ser consciente de la gran necesidad que todos tenemos de Dios. Yo he conocido mucha gente en el ámbito de trabajo que da la apariencia de que no le importa más que la diversión, el éxito y ya. Pero ¿qué pasa cuando al cabo de un tiempo me dicen, mataron al hijo del profesor fulano? De ese profesor que parecía vivir despreocupado de todo. ¿No es ese instante en que matan a su hijo un momento en que él tiene que reconocer la gran necesidad que hemos tenido de Dios todo el tiempo? No solo cuando llegó la tribulación, es una necesidad que teníamos todo el tiempo, aunque no la habíamos reconocido, pero nuestro alejamiento de Dios nos trajo consecuencias. Consecuencias que a veces nos llevan a una situación extrema, como en el caso de la parábola del hijo que se fue de la casa. No fue de repente ni a partir de la nada que estaba en el lodo cuidando puercos, animales inmundos para los judíos, sino que fue el punto más hondo de toda una manera de caminar. Y la gente tiene esa manera de caminar aunque rechace el evangelio. Y cuando llegue a ese punto más hondo y reconozca su necesidad, vamos a tener la responsabilidad y la oportunidad de compartirle del evangelio. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque si cuando tenemos la oportunidad de compartir del evangelio, hemos fallado antes y la persona a la que le queremos compartir nos dijera, pero tú eres cristiano, pues si tú haces esto y esto y esto. Ah, pero ¿qué tú eres cristiano? ¿Por qué me dices eso si tú siempre has sido chismoso y siempre me has tratado mal? Entonces nos impediría hablarle de Cristo a la persona, ¿no? Por eso dice Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo en tratar de actuar con amor por los demás y por el bien de los demás. Antes de entrar de lleno al capítulo 11, verso 2, quiero comentar también que nuestra hermana, la pastora Silvia Moreno, nos hizo favor de enviarnos una pregunta con respecto a que el Señor nos puede librar del mal. Y ella nos da un testimonio de que ha habido cosas malas de las que Dios le ha librado y ha librado a la iglesia. Porque yo decía que a veces Dios no nos libra
¿verdad? Entonces, es cierto lo que dice nuestra hermana Silvia, que muchas veces Dios sí nos libra. Y creo que todos podemos dar testimonio de que Dios nos ha librado de peligros, de que Dios nos ha incluso librado de gente mala y por supuesto nos ha librado también de mayores errores que pudimos haber cometido. Porque yo quería ir hasta acá, pero el Señor no me permitió pasar de aquí. Así de bueno es el Señor. Sin embargo, también tenemos que reconocer el otro aspecto. Cuando en su sabiduría Él decide no evitarnos el dolor y no evitarnos el peligro. Por eso yo decía aquella frase de Pablo, que además de las persecuciones que tuvo, azotes, cárceles, y lo apedrearon, podríamos decir que el Señor en ese sentido no le libró de sufrir. Y luego habla de peligros, de caminos, de ladrones, de falsos hermanos. Increíble y triste, pero se dice peligro de falsos hermanos. Y al final de su vida, el Señor permitió que a Pablo le cortaran la cabeza. No le libró de que le cortaran la cabeza. Es decir, que el Señor a veces nos libra y a veces no nos libra. Y usted me dirá, ¿y cuándo nos libra y cuándo no nos libra? Y yo le diré, pues no sé. Eso lo sabe Él, yo no lo puedo saber, ni usted. Pero tenemos un buen ejemplo allá en el libro de Daniel, cuando el castigo por no adorar la estatua es ser echado en el horno de fuego. Y dicen los amigos de Daniel, le dicen al rey, ¿sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará? Y si no nos librare, de todas maneras, no adoraremos la estatua. Lo que entonces nos enseña la posibilidad de que suceda una de ambas cosas, que el Señor nos libre o que el Señor no nos libre. Yo puedo darles testimonio de algunas veces que han asaltado, por ejemplo, al pecero, y a todos han asaltado, menos a mí. Pero también puedo darles testimonio de que me han asaltado a mí, y varias veces. Entonces, a veces el Señor me ha librado de que me asalten y a veces no me ha librado de que me asalten. No lo puedo saber, pero lo que a Dios le interesa no es eso, que sí o que no se evitó el riesgo, sino la actitud nuestra de disposición y de seguridad. Primero, ¿de qué? Disposición. ¿Disposición a qué? A sufrir lo que tenga que sufrir. Jesús dice en el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad. Y cuando eso se dice verdaderamente, a veces es demasiado costoso, demasiado doloroso la renuncia a ciertas cosas para aceptar la voluntad divina. Y le dijo Jesús a sus discípulos, ¿pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es la copa de la prueba, es el bautismo de fuego y sufrimiento. Y los discípulos le contestaron, podemos. Sí podemos, Señor. Porque allá en Romanos 8 dice, reinaremos con Cristo si juntamente con Él padecemos. Entonces, el primer punto es tener la actitud dispuesta, adecuada. Señor, si me libras, estoy dispuesto y lo creo. Y si no me libras, no importa, te soy fiel.
Hay un poema de Amado Nervo que dice: si vas entre rosas, te sigo. Si vas entre cardos y espinas, te sigo también. Y la segunda cosa, la certeza. ¿La certeza de qué? No la certeza de que no me va a pasar nada malo, ni tampoco la contraria, la certeza de que Dios quiere que yo sufra y que voy a ser un mártir. No. La certeza de que ni lo presente ni lo porvenir, ni la muerte ni la vida, podríamos decir ni lo malo ni lo bueno, porque el verso anterior habla de persecuciones, hambre, desnudez, angustia, espada. Ni lo malo ni lo bueno significan que Dios ha dejado de amarme. Puedo vivir lo que sea, puedo morir, pero nada significa que Dios ha dejado de amarme. Porque nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni los principados, ni las potestades, me pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando estamos en riesgos, si oramos como Jesús en el huerto, si es posible, pase de mí esta copa. Orar porque el Señor nos libre no está mal. Lo hizo Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero acto seguido Él añadió: pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y en aquel entonces, en ese momento de Jesús en el huerto, no fue la voluntad del Padre librarlo. No fue. ¿Estamos dispuestos? Y estamos seguros al mismo tiempo. Cuando Jesús en el Padre Nuestro dice: mas líbranos del mal, hay que hacer una distinción entre el mal moral y el mal externo. A veces cuando estamos hablando de por qué existe el mal, de inmediato como que sutilmente acabamos hablando ya de por qué existe el dolor, el sufrimiento, los terremotos, como el que se cumplieron ayer 30 años, ¿no? Un terremoto que algunos vivimos y que de hecho vivíamos en la zona de terremoto. Aquel día por la mañana yo estaba con Sarita y con Samuel en el metro Insurgentes, cuando empezó el terremoto. Y salimos y encontramos ya las banquetas levantadas, los edificios derrumbados y todo, ¿no? Pero cuando Jesús dice líbranos del mal, no se refiere fundamentalmente a que nos libre de terremotos, de pobrezas, de enfermedades, sino ante todo que nos libre del mal que está en nosotros, del mal que es el pecado que está en nosotros. Acuérdense, y lo hemos estado insistiendo, que el problema no es algo que está afuera de mí, que el problema no son unos demonios que andan allá afuera, que el principal problema ni siquiera es el diablo, sino que el principal problema, en palabras de Pablo, Romanos 7, dice: el pecado que mora en mí. Por eso, esta frase de Jesús está unida a la previa que dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo nos libra Dios del mal? Cuando en su amor nos satura, nos embarga, para que no caigamos en tentación. Para que sea su amor el que nos dé la fuerza para no caer en tentación. Ese es el principal mal. El externo puede ser aceptado. Cuando el apóstol Pablo o el apóstol Pedro murieron por Cristo, el mal exterior
no les fue evitado. Pero triste si ellos hubieran muerto separados de Dios. Entonces sí hubiera sido grave, ¿no? Con todo y que lo hayan crucificado o cortado la cabeza, el mal no imperaba en su corazón, sino la paz de Dios, la comunión con Dios. Allá en el Apocalipsis, y hablando de la historia de la iglesia, dice que a la bestia se le dio autoridad, y cuando dice se le dio autoridad, quiere decir que Dios lo permitió, pelear contra los santos y vencerlos. Ahí está el mal del mundo para llevarnos incluso a la muerte. Y a veces el Señor no lo va a detener, como a los cristianos de Siria en este momento. Pero el mal del que sí nos va a librar y del mal que nos debemos preocupar por encima de todas las cosas es del mal que nos separa de Dios. ¿Cómo estamos de sonidos ya? ¿Ya bien? Gracias. Vamos a reprender chamuco de travesuras en el equipo de transmisión, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Vamos a 1 Corintios 11, verso 2, tema complicado. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. No sé si Pablo está hablando allí de una manera muy textual o más bien está diciendo algo que él en el fondo es lo que quiere lograr. Me parece lo segundo, ¿no? Como cuando uno le dice a un hijo, hijo, qué bueno que tú eres muy obediente. Aunque no lo sea, pero lo que uno quiere es que realmente en su cabecita se implante una imagen, ¿verdad? Que él se vea a sí mismo como un hijo obediente. Ustedes, le dice Pablo a los corintios, me obedecen en todo, retienen la doctrina tal y como yo se las enseñé y yo por eso les alabo. Pero, y ahí está el pero, ¿no? Quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Yo creo que vamos a leer primero todo el texto y voy a pedir a las hermanas que no se vayan a salir antes de que acabe el texto, Todo hombre, verso 4, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe de llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello? Mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo.
es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Un pasaje complicado, ¿no? Quizá a alguien le parezca no tan importante. Bueno, pues es velo o no es velo, ¿qué importancia tiene? Mejor vámonos al siguiente capítulo. No, hay cosas aquí implícitas importantes. Los legalistas dirán, yo me acuerdo por allá en el 1974, nuestra hermana Silvia Moreno también se acordará, predicando allá en la Alameda cuando éramos adolescentes. Una vez se me acercó alguien de alguna iglesia, tal vez de la Luz del Mundo, y dijo: a ver, ¿por qué estas jóvenes están hablando de la palabra de Dios y no se ponen un velo? Y abrió el texto y me leyó todo el pasaje del velo. Dije: es tan mal, ¿no? Un legalista. Pero también las iglesias que no usan velo, el problema se lo quitan rápidamente, como quitarse una basurita del saco cuando dice: oh, aquí dice que el cabello les fue dado en lugar del velo, así que asunto arreglado. O en otras palabras, bórrale los demás versículos, no sé para qué los puso Pablo allí, ¿no? Así se arregla el asunto. Como tienes cabello, ya no necesitas velo, ya olvídate del tema. ¿Cómo es esto? La Iglesia Católica durante muchos siglos mantuvo esta costumbre oriental de que las mujeres al asistir a la misa, al culto, se cubrían la cabeza, ¿no es cierto? ¿A quién le tocó ir a una iglesia católica cuando todavía la mayoría de las mujeres se ponían el velo? Algo se ha perdido de eso, ¿no? Las iglesias pentecostales, sobre todo algunas, han mantenido esa costumbre. Y obviamente a los que no la aceptan, pues les parece muy extraño. Ven a esas hermanitas tapadas como bichos raros, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué importancia tiene este versículo? Definitivamente el texto habla del velo, es decir, de un trozo de tela que se pone la mujer sobre su cabeza. De eso está hablando. Ahora bien, no es el tema más importante, porque detrás de eso hay un principio más importante. Es como si yo dijera que lo más importante es la cena del Señor. No es lo más importante es la comunión con Cristo, ¿de acuerdo? O es como si yo digo que el bautismo es lo más importante. No es lo más importante, es más importante el arrepentimiento y la fe que el bautismo. De la misma manera, no es lo más importante el velo, sino la sujeción. Salió peor, ¿no? Lo más importante es la sujeción. Bueno, pero con eso tampoco estoy diciendo que entonces los signos no sean importantes. Signo es algo que podemos ver. Por ejemplo, si una persona se pone amarilla, tiene ictericia, entonces tiene un signo, es decir, algo que podemos ver, le está pasando algo. Pero ese signo no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que tal vez tiene una hepatitis. Entonces los signos del cristianismo son el bautismo y la cena del Señor principalmente, pero también hay otros signos más secundarios como imposición de manos o el uso del velo en la mujer, que tienen su importancia. Porque si la persona que tiene hepatitis no se pone amarilla, se va a morir sin saber qué le pasó. Pero si se pone amarilla y se cuida, no se va a morir. ¿De acuerdo? Entonces, el signo tiene su importancia. Es como si una novia que ya tiene su tiempecito con el novio, le pide el anillo de compromiso. Y entonces el
el novio dice, no, pues mira, el anillo no tiene importancia. Eso del compromiso es algo muy serio. Yo sí te quiero, pero compromisos no. ¿Qué le parece eso? ¿Verdad que no estaría bien? De la misma manera, los signos son una señal de nuestros compromisos con Dios. El que dice que cree pero no se quiere bautizar, está diciendo lo mismo que el novio. Bueno, sí te quiero, pero no me quiero comprometer. Entonces, lo más importante puede no ser la señal o el signo, siendo lo que está dentro, pero el signo tiene su lugar y tiene su importancia. ¿De acuerdo? Ahora, comencemos entonces por lo que está más importante y es la sujeción. Es un tema que no nos gusta porque en la raíz del pecado está la rebelión. En las ramas del pecado todos tenemos diferentes pecados. Y tal vez si yo hablo de la borrachera, nadie se sienta ofendido. Porque a lo mejor de los que estamos aquí, nadie es borracho. O al menos no tan seguido, ¿no? Entonces no se van a ofender si yo hablo de la borrachera. Pero si hablo del orgullo, eso nos va a tocar a todos. Y si yo hablo de la sujeción y si yo hablo de la rebeldía, la mayoría puede quedar muy molesto. ¿Ve? Es un tema que molesta. Y es un tema que molesta porque la iglesia debe tener siempre la sensación de inminencia, es decir, de que vivimos en los últimos tiempos. ¿Usted cree que vivimos en los últimos tiempos? Yo creo que sí. Aunque no se me escapa, en la historia del Apocalipsis, de la interpretación del Apocalipsis, durante estos 19 siglos, ha habido muchas generaciones que piensan que vivieron en el fin de los tiempos y que incluso pusieron fechas al retorno del Señor. ¿No será que nosotros estamos igual que ellos? Que pensamos que ahora sí es el fin de los tiempos, pero como en el caso de ellos no es cierto. Yo creo que en primer lugar es sano siempre que la iglesia tenga una expectativa escatológica, es decir, que siempre estemos en la frontera del fin de los tiempos. Aunque por una parte la Biblia nos enseña a comportarnos sabiamente, como si fuésemos a vivir una larga vida, al mismo tiempo y de forma equilibrada tenemos que vivir la dimensión escatológica, el saber que el Señor puede venir en cualquier momento. Para nosotros, la globalización, la multiplicación de la maldad, son señales que en alguna medida siempre han existido, pero que hoy son mundiales y que nos hablan del pronto retorno de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos los hombres serán desobedientes a los padres. ¿Cuántos tuvieron padres a los que todavía les hablaban de usted? Miren, varios les hablaban a sus padres de usted. Hoy los hijos no nos hablan de usted. Es más, ni nos hablan, ¿no? Los hijos son rebeldes, pero si los hijos son rebeldes a los padres, los jóvenes son rebeldes al gobierno, los gobernados son rebeldes a sus autoridades, los empleados son rebeldes a sus patrones, las esposas son rebeldes con sus esposos, las ovejas son rebeldes con sus pastores. Signo de nuestro tiempo, la rebeldía. Y todavía se volvió una moda decir rebelde sin causa. Todavía era medio justificable cuando decía, yo soy rebelde por tal cosa. Ahora somos rebeldes sin causa. Ahora usted entrevista a algunos jóvenes por qué hacen paros, por qué están en rebeldía y fuera de alguna frase repetida no tienen la menor idea. Y sobre todo no tienen ningún proyecto de nada.
¿Por qué entonces nos molesta que se hable de la rebeldía? Porque está en la raíz de nuestros pecados. ¿Qué es la sujeción? Tenemos que entender qué es la sujeción. Primero, en relación con Dios. La autoridad es la acción por la que Dios, o es el atributo de Dios por el que nos protege, nos cuida y nos ama. Quizá a alguien le hubiera gustado más que yo dijera que la autoridad de Dios es su soberanía para hacer lo que Él quiera. Pues así está fácil. Solamente que la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos revela un Dios de amor que cuando se presenta como soberano, lo hace comparándose con las figuras que los humanos podemos entender. Dios se nos revela como un padre y Dios se nos revela como un rey. ¿Cuál es el carácter y la tarea de un padre? Amar y cuidar a sus hijos. ¿Y cuál es la tarea de un rey? Amar y cuidar a su pueblo. ¿Vemos? Entonces la autoridad de Dios no es solamente que Él es soberano porque merece ser soberano y porque Él nos creó puede hacer con nosotros lo que quiera. Pues en un sentido, seguramente así puede ser. Pero es importante que entendamos que los atributos de Dios no son accesorios, sino parte de su esencia. Su amor no es algo que tiene aquí como pegado y que se lo puede quitar si quiere. Es su esencia misma. Dios no puede dejar de ser amor. Si Dios dejara de ser amor, dejaría de ser Dios. Porque la falta de amor es pecado y si Dios pecara, dejaría de ser. Pero Dios no puede dejar de ser. Dios no puede cometer deicidio. Dios no se puede matar a sí mismo porque Él es el ser necesario. Dios es racional, Dios es lógico como parte de su esencia. Dios no puede hacer absurdos. Entonces, ¿hay cosas que Dios no puede hacer? Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer nada absurdo, nada ilógico, nada pecaminoso, nada falto de amor, porque sería deicidio. Él mismo se hubiera dejado de existir. Es un tema complicado y muy largo, solo lo voy a dejar allí. Pero lo que estoy subrayando es que cuando Él se manifiesta como figura de autoridad, lo hace o como padre o como rey. Cosas que los escritores de la Biblia entendieron porque vivían bajo regímenes monárquicos. Si hoy Dios nos hablara o se nos apareciera, no se nos aparecería en un trono y con una corona y como un rey, porque nosotros no vivimos bajo una monarquía. Dios le habla a la gente en los términos que Él puede entender. Por eso existe la Biblia, porque Dios nos habla en términos que podemos entender. ¿Un rey justo sería un rey tirano? ¿Será que la Biblia avala la tiranía de un rey? ¿No coincidirían tanto Platón como Aristóteles en que un rey tirano es una desgracia? El rey debe ser un rey sabio que ama y protege a sus súbditos. Un padre, tienes que hacer tal cosa. ¿Y por qué? Porque soy tu papá. No, eso no es racional, ¿verdad? El padre está para cuidar, para llevar al hijo a una plena realización. Lo que quiero que se entienda es que la autoridad es, ante todo, protección. Y eso es lo primero que va a empezar a vendar nuestro corazón.
¿Se acuerdan que en Isaías 61 dice que el Señor ha venido para vendar los corazones quebrantados? ¿Qué puede vendar nuestro corazón cuando hemos sido lastimados por quien debió habernos cuidado y no nos ha cuidado, nos ha dañado? Y cuando nos hablan de autoridad no podemos más que pensar en un padre que no cumplió, en un marido que no me cuidó, en un jefe que me explota, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que puede empezar a vendar mi corazón es entender que desde la perspectiva de Dios, autoridad es protección. ¿Por qué Dios tiene autoridad sobre mí? Porque me ama y me cuida. ¿Por qué Dios nos creó como niñitos que nacemos al cargo de unos padres? Porque quiere que esos padres nos protejan. ¿Por qué, mujeres, por qué Dios le dio al hombre ser más fuerte, más alto, más guapo? Para protegerlas a ustedes. O no creo que a ninguna mujer le guste que cuando van por la calle y se acerca un agresor diga, a ver vieja, ponte quieto a ese señor, ¿verdad? No. El hombre está para proteger. ¿Por qué Dios nos dio gobiernos? Cierto que los gobiernos que se han apartado de Dios en la Biblia se retratan como bestias y como príncipes del diablo mismo. Pero en su razón de ser, los gobernantes están puestos por Dios, en su razón de ser. El Estado es una institución que va a luchar contra el monstruo del caos para la protección de los que formamos un pueblo. ¿Sí me explico? La autoridad es protección y por tanto es amor. Es cuidado. Esto para todos, porque todos en alguna medida tenemos autoridad o representamos la autoridad de Dios, mejor dicho. Si yo le digo a la esposa, te sujetas porque yo soy la cabeza, ya está diciendo Ana que no, es la primera que dice que no. No podemos decir eso. No es porque yo soy la cabeza. No tengo que exigir esa autoridad o esa sujeción, mejor dicho, sino cuidar, amar. Creo que empezando por ahí ya se resolverían muchas cosas, ¿o no? Ahora, ¿qué es la sujeción entonces? La sujeción, muy de la mano de la fe, es una respuesta de amor. Te reconozco como el que está para protegerme. Quiero aceptar, recibir lo que tienes que darme. Y algo más. Y quiero colaborar. Quiero ser ayuda. ¿No es cierto que cuando hemos entendido la salvación y el amor de Cristo, queremos servir a Cristo? ¿No es cierto? ¿No es cierto que cuando la esposa se siente amada, se inspira para plancharle la camisa? ¿No hay ningún amén? A ver, vea si está la camisa arrugada, es que la esposa no está tan contenta. Cuando la Biblia dice, te daré ayuda idónea, es porque ese deseo de ayudar, de colaborar con la cabeza, es una consecuencia espontánea, natural, del amor y la protección que se reciben en la autoridad. Entonces, no necesariamente la autoridad, sobre todo en el plano humano, la autoridad no significa mayor dignidad. Y la sujeción no significa menor dignidad humana.
¿Me explico? Por supuesto que con Dios no tenemos nada que decir. Su diferencia ontológica es absoluta, ¿no? Él es digno, es eterno, es el totalmente otro. Pero en el plano humano, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Aquella que dice Pablo cuando menciona, en Cristo no hay hombre ni mujer. En Cristo no hay judío ni gentil. En Cristo no hay bárbaro ni culto. En cuanto a la dignidad, eso significa que Dios nos ama a todos exactamente igual. Hermanas, ¿ustedes no creen que Dios amaba más al rey David que a ustedes? Una primera lectura de la Biblia sí nos sugeriría eso, ¿no? No, bueno, pues David es David. El mensaje de Cristo es que Dios nos ama a todos por igual. ¿No le da gusto? Es que Cristo murió por todos exactamente igual, ni más ni menos, porque no puede morir más o morir menos. Todos los seres humanos somos a imagen de Dios. De lo contrario, no seríamos humanos. Todos los seres humanos somos a imagen de Dios. Y Cristo murió por todos los seres humanos a imagen de Dios. Todos somos iguales. Ahora bien, ser todos iguales no quiere decir que todos tengamos las mismas funciones. Yo quiero ver el hombre que se embaraza y tiene un parto. No tergiversemos el texto, porque hay quien puede decir, no hay varón ni hembra, entonces, pues como no hay varón ni hembra, yo soy el tercer sexo y vamos a casar con otro del tercer sexo, ¿no? No está hablando de eso aquí el pasaje, para nada. Las funciones de cada uno de nosotros permanecen. Unas son las funciones del hombre y otras son las funciones de la mujer. Cuando hablamos de casarse y del noviazgo, ahí en Corintios 7, ya explicamos un poco de las características del hombre y la mujer, ¿recuerdan? Y si no, bueno, ahí están los videos. Más adelante, en los capítulos 12 al 14, Pablo hablará también de que tenemos diferentes dones y diferentes ministerios. Todos tenemos la misma dignidad, pero tenemos diferentes tareas, diferente carácter, diferente manera de ser. Las diferencias son muy importantes porque las diferencias constituyen la individualidad, aquello que nos hace únicos, irrepetibles, que nos da también un valor muy importante. Entonces, cuando hablamos de sujeción y autoridad del hombre y de la mujer, en este caso, no estamos diciendo que el hombre es superior y que la mujer es inferior, porque las feministas de inmediato van a protestar. Cuidado, porque las feministas ya no se llaman feministas, ahora se llaman de equidad y género, pero es lo mismo. Y las feministas no están solamente allá afuera, también están en las iglesias y en los seminarios, y hasta hay teólogas y muy estudiadas. ¿Y qué nos van a decir? Que Pablo era un misógino, es decir, que Pablo despreciaba a la mujer. Eso van a decir. Y que lo que Pablo escribió se adecua a otra época, pero que para esta época ya no sirve. Hay que hacer una relectura bíblica pertinente a nuestro tiempo. Y con eso, dichas teólogas nos van a decir, casi, tache ese capítulo, decir que la mujer se tiene que someter al hombre
Y peor, que la mujer tiene que usar velo, es algo cultural, está fuera de tiempo y es una discriminación. Ahora está de moda la palabra discriminación. Discriminar viene del griego que quiere decir distinguir, separar, juzgar. Así que nosotros estamos obligados a discriminar, estamos obligados a separar y a juzgar las cosas. ¿No? ¿O no es cierto? No estamos autorizados por Dios a agredir a las personas. Por el contrario, el cristiano, a diferencia de los defensores de derechos humanos, el cristiano sí tiene un Espíritu Santo que le puede ayudar a amar a todas las personas. Pero eso no quiere decir que el cristiano no juzgue y no se dé cuenta de las diferencias y no se dé cuenta de los errores y no se dé cuenta de los pecados. ¿Sí me explico? No se deje engatusar cuando la gente quiere que discriminación sea el mero hecho de no estar de acuerdo. Como no estás de acuerdo, entonces eres un homofóbico, eres un misógino, eres no sé qué. Yo tengo derecho a no estar de acuerdo. Lo que habría que llevar a la mesa de discusión es: ¿amas al prójimo sí o no? No que estés de acuerdo. Pablo no era un misógino. Es decir, un misógino es el que menosprecia u odia a las mujeres. Pablo no era eso, y vamos a ver más adelante por qué. Otros dicen que esto era un asunto meramente cultural. Es que Pablo, yo he escuchado varias veces y leído este argumento, Pablo dice que las mujeres se cubran la cabeza para que las hermanas no se confundieran con las prostitutas de Corinto. Y yo digo, bueno, pues ¿cómo se vestían las hermanas de Corinto o qué? Yo le aseguro que usted ahorita se va al metro y nadie la va a confundir con una prostituta. Además, el texto en ninguna parte menciona a las prostitutas, ¿o sí? En cambio, sí menciona argumentos de Cristo como la cabeza del hombre, y luego dice una frase por ahí: por causa de los ángeles. Esos argumentos, que veremos con más detalle, nos están diciendo que el asunto no es cultural. ¿Qué queremos decir con cultural? Cultura se entiende así, como algo que el hombre hace y que por tanto puede cambiar de un lugar a otro y de una época a otra. Cuando decimos que algo es cultural, quizá lo que se quiere defender es que es relativo y que por tanto al cambiar de cultura eso ya no se aplica. Pero el texto no está diciendo que por causa de la cultura, el texto está diciendo por causa de los ángeles y por causa de que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y todavía se va a un argumento histórico, porque la mujer procede del varón y fue hecha por causa del hombre. Que lo vamos a ver con calma. Solo lo menciono aquí para que podamos echar por tierra el argumento simplista de que esto es algo cultural y que ahora ya no tiene importancia. O el argumento de que Pablo era un misógino y que hoy vamos a liberarnos de eso porque hoy ya evolucionamos a ver que hombres y mujeres somos iguales. Sí somos iguales en dignidad, pero gracias a Dios no somos iguales en todo lo demás. A mí no me gustaría que las mujeres fueran iguales a un hombre. Imagínense qué feas. ¿No? Una novia bigotona y homburuda y con voz grave, ¿no? Qué bueno que los hombres y las mujeres seamos diferentes. Es una cosa maravillosa, ¿no? Cristo y la iglesia. Bueno, volviendo al versículo 3. Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Oiga, pero ¿qué Cristo no es Dios? Aquí alguien que crea que Cristo no es Dios me va a decir, ahí está la prueba. Si Dios es la cabeza de Cristo, Cristo no es Dios.
¿Cuál es el tema fundamental de la carta a los Corintios? El cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Cristo tiene cuerpo como hombre o como Dios? Como hombre. Cristo es Dios perfecto y verdadero. Cristo es hombre perfecto y verdadero. Aunque sus dos naturalezas no están separadas, porque no son dos personas, no son dos Cristos, es una sola persona, cada una de sus naturalezas tiene sus propios atributos. Cristo no es omnipresente como hombre. Como hombre está en el cielo y estamos esperando que regrese. No es omnipresente. Sí es omnipresente como Dios. Por eso en el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Cristo como Dios no tiene cuerpo. Este es uno de los errores de los seguidores de Witness Lee y la Iglesia del Recobro y la Biblia del Recobro. La Iglesia se mezcla con el Dios trino, todo inclusivo, una frase de ellos, ¿no? El Dios trino todo inclusivo. El Espíritu, que es esencia de todas las cosas, hace una mezcla entre el hombre y Dios de tal manera que la iglesia se vuelve divina y Dios se vuelve la iglesia. Para ellos ese es el misterio. Para empezar, Cristo nunca se vuelve la iglesia y la iglesia nunca se vuelve Cristo, porque el ejemplo que nos da la Biblia es de un esposo y una esposa. ¿Cuándo la esposa se ha convertido en el esposo? ¿Quién se ha casado consigo mismo? Cuando yo explico la diferencia entre el Dios creador y la criatura, y la diferencia con las doctrinas panteístas que creen que nosotros somos Dios y que todo es Dios, cuando yo explico eso les pongo el ejemplo de que nadie se casa consigo mismo. Todavía no me toca que venga un hermano y diga: Pastor Cristian, quiero que me case conmigo mismo porque me quiero mucho. ¿Verdad que no? Para que haya matrimonio, y el matrimonio de Cristo y la iglesia es un matrimonio eterno, tiene que haber dos personas que son diferentes. Para que el amor sea recíproco, las dos personas tienen que ser diferentes. Por eso, como Dios, Cristo no tiene un cuerpo. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero como hombre, Cristo tiene un cuerpo, que son todos aquellos hombres que Él ha traído a la comunión consigo mismo, sin fusionarse con ellos, uniéndose, pero no fusionándose. ¿Se entiende la diferencia? El esposo y la esposa se unen, pero no se revuelven de tal manera que uno no sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. O yo no saludo a Víctor y digo: hola Connie, ¿cómo estás? ¿Verdad? Cada uno es diferente, aunque estén unidos. Entonces Dios Padre es la cabeza de Cristo hombre, porque Cristo hombre decidió ser obediente en este mundo, en esta vida, como dijimos hace un momento, hasta en el huerto: hágase tu voluntad. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios es la cabeza de Cristo, pero Cristo es la cabeza de todo hombre, especialmente cuando ese hombre conforma la iglesia. Ayer platicaba con un hermano de un apóstol que conocimos hace tiempo, y ese apóstol decía que los apóstoles eran necesarios porque cada iglesia debía tener una cabeza, y sin una cabeza no iba a poder funcionar, y que el apóstol entonces era como un sol en torno al cual giran los planetas. En otras palabras, lo que ese apóstol le estaba diciendo, que él se ponía en el lugar de Cristo. No era un papa porque no tenía mucha gente, pero era un papita. La cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cómo vamos a hacer para que esta iglesia funcione? Yo tengo que, la autoridad pastoral, la tengo que convertir en una tiranía y darles órdenes a todos y checármelos y regañarlos. ¿Eso tengo que hacer? ¿O tenemos que rendirnos a Cristo para que Cristo nos gobierne y entonces la iglesia va a caminar muy bien?
¿no? Eso no quiere decir que usted no reconozca la autoridad pastoral, porque la autoridad pastoral le protege. Si yo le digo, hermano, no se meta usted a las doctrinas de guerra espiritual, y usted me desobedece, ¿quién va a recibir las consecuencias? Pues usted, ¿no? Usted. Eso es desobediencia. Pero yo no le voy a ir a exigir que me obedezca. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero entiéndase lo que dijimos hace un momento, la sujeción y la autoridad. Que el hombre sea la cabeza no quiere decir que tiene más dignidad, no quiere decir que es más importante, no quiere decir que Dios lo quiere más y tampoco quiere decir que entonces el hombre puede hacer lo que quiera. Y que entonces la esposa puede ser el tapete de la entrada de la casa. Como el hombre tiene la autoridad, pues, la trae aquí. Por allá en Chiapas, a pesar de que los hermanos son cristianos, todavía la mujer está totalmente relegada, desconocida. Me adelanto, por favor, al versículo que dice el 12. Desde el 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Esta igualdad, esta mutua necesidad y reconocimiento del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, debe estar en la base del amor y en la base de la relación sujeción-autoridad. Ya nos comió el tiempo, pero recuérdeme, porque yo soy muy olvidadizo, el próximo domingo vamos a hablar de Adán y Eva. Porque hay quien puede pensar que la sujeción de la mujer es una consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la maldición que Dios le dio a la mujer. La sujeción no es la maldición y de eso vamos a hablar. ¿Cuál era la relación de Adán y Eva antes de pecar y cuál fue la relación de Adán y Eva después de pecar? ¿Y por qué es que el mundo hoy está en esta situación entre los extremos del machismo y el maltrato a la mujer y por otro lado el extremo de la mujer usurpando el lugar del hombre y queriéndose libertar absolutamente del hombre? Ninguno de esos extremos es el orden de Dios. ¿Cuál era el orden de Dios antes de la caída? ¿Y qué es lo que debemos hacer hoy los cristianos en este tema? Para que una vez entendiendo eso, podamos pasar a la parte de la mujer en el culto y ver cómo Pablo rompe con las tradiciones judías para mostrar precisamente que este no es un pasaje de tradiciones, sino contra las tradiciones, y finalmente ver qué papel podría tener el velo en una iglesia, en comunidad apostólica, por ejemplo.